Daniel Quintero propone cerrar el Congreso si llega a la presidencia, una idea que revive la polémica dentro del mismo petrismo. La política colombiana ha entrado nuevamente en un terreno de debate candente con las recientes declaraciones de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y firme aspirante a la presidencia en 2026. En un movimiento que sorprendió tanto a sus simpatizantes como a sus detractores, Quintero planteó abiertamente que si llega a la Casa de Nariño como sucesor del presidente Gustavo Petro, su primer acto de gobierno sería cerrar el Congreso de la República y convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta, tan audaz como polémica, ha encendido un profundo debate que traspasa líneas ideológicas, incluso dentro del mismo espectro progresista del cual él hace parte. Esta no es la primera vez que un aliado del presidente Petro lanza una idea de esta magnitud. Ya en marzo de 2023, el pastor y excandidato presidencial del Pacto Histórico, Alfredo Saade, propuso exactamente lo mismo: cerrar el Congreso a través de una consulta popular y reemplazarlo mediante una Asamblea Nacional Constituyente. En su momento sus declaraciones fueron recibidas con escepticismo e incluso burla por parte de diversos sectores. Sin embargo, la nueva declaración de Quintero eleva el tono del debate y le da a esta vieja idea un nuevo aire, ahora con una figura de mayor proyección electoral y administrativa detrás. ¿Una propuesta rupturista o un intento de llamar la atención? Daniel Quintero no es ajeno a la controversia. Durante su mandato como alcalde de Medellín se enfrentó con el sector empresarial, promovió la intervención de EPM en medio del escándalo de Hidroituango y fue suspendido por la Procuraduría en medio de cuestionamientos por su intervención en política. Su discurso se ha caracterizado por una narrativa de transformación, ruptura y confrontación directa contra lo que él denomina el establecimiento corrupto. En este contexto, su propuesta de cerrar el Congreso responde, según sus propias palabras, a la necesidad de resetear todo lo que no sirva en el sistema político colombiano. Para Quintero, las estructuras tradicionales del poder han demostrado ser incapaces de responder a las necesidades del pueblo, y por eso propone una especie de reinicio institucional. No obstante, esta propuesta, lejos de generar consenso, ha generado fuertes críticas incluso dentro de sectores afines al gobierno actual. Para muchos, hablar de cerrar el Congreso es cruzar una línea que pone en riesgo los principios fundamentales de la democracia. Gustavo Bolívar marca distancia: cerrar el Congreso es de dictadores. Uno de los primeros en reaccionar con firmeza ante las declaraciones de Quintero fue Gustavo Bolívar, actual director de Prosperidad Social y también precandidato presidencial. Bolívar, quien ha sido uno de los más visibles defensores del proyecto político de Gustavo Petro, no dudó en calificar la idea de Quintero como peligrosa y antidemocrática. Desde su cuenta oficial en X, antes Twitter, Bolívar escribió: «Puede gustarnos o no. Podemos criticarlo las veces que queramos y estar en desacuerdo con las prácticas corruptas de muchos de sus miembros, pero el Congreso de la República, pilar de la democracia, nunca se cierra. Nunca. Hacerlo es de dictadores». Bolívar continuó su crítica argumentando que la solución no pasa por eliminar las instituciones, sino por transformarlas desde adentro, mediante la conquista democrática de las mayorías. El Congreso no tiene la culpa de lo que pasa. La culpa es de los congresistas, que es distinto. Entonces, lo que toca es cambiar a los congresistas. El único camino democrático posible es tener mayorías. 55/86 puntualizó. La postura de Bolívar deja en claro que dentro del pacto histórico existen profundas divisiones respecto a cómo abordar las transformaciones del sistema político. Mientras unos, como Quintero y Saade, abogan por fórmulas más radicales, otros insisten en el respeto por las vías institucionales. Alfredo Saade, el primero en lanzar la idea. Antes que Daniel Quintero, fue Alfredo Saade quien propuso cerrar el Congreso como salida política a la falta de gobernabilidad que ha enfrentado el presidente Petro en el legislativo. El 24 de marzo de 2023, en una entrevista con la revista Semana, Saade fue enfático: el Congreso hay que cerrarlo. Es hora de que el pueblo vaya a una consulta popular para llamar a una constituyente en octubre y, en una papeleta nueva, tome la decisión de cerrar el Congreso. Me voy a hacer cargo de eso. En ese momento, la idea fue vista como una expresión marginal dentro del petrismo, y no recibió mayor respaldo. Sin embargo, con la declaración de Quintero, el tema vuelve a ponerse sobre la mesa con mayor fuerza. Saade incluso afirmó que sería posible recoger más de 10 millones de firmas para respaldar la iniciativa. Es hora de barajar nuevamente. El Congreso hay que moverlo porque necesitamos las mayorías,
Que el pueblo nombre mayorías para que podamos avanzar, dijo en aquel entonces. Las razones detrás de su indignación eran claras. Varias de las reformas clave del gobierno de Petro habían sido archivadas o modificadas sustancialmente en el Congreso, frustrando las aspiraciones del Ejecutivo. En su visión, era necesario reemplazar el Congreso actual por uno que tuviera una composición más afín al proyecto político del cambio. Petro y la Constituyente, un viejo anhelo que no cuaja. Gustavo Petro, por su parte, también ha coqueteado con la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Durante su campaña presidencial de 2022 y en los primeros meses de su mandato, el presidente mencionó la necesidad de convocar al país a una profunda transformación institucional, incluyendo la posibilidad de cambiar la Constitución. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese discurso ha sido matizado y relegado a un segundo plano, probablemente por la falta de condiciones políticas y el temor a desatar una crisis institucional. En sus intervenciones más recientes, Petro ha preferido hablar de una consulta popular, antes que de una constituyente, una vía más moderada pero igualmente compleja desde el punto de vista legal y político. Aún así, el hecho de que varios de sus aliados más cercanos insistan en la idea de cerrar el Congreso pone en tela de juicio el verdadero alcance de su proyecto político y la coherencia del movimiento que lo respalda. ¿Es viable cerrar el Congreso? Desde el punto de vista legal y constitucional, cerrar el Congreso de la República es prácticamente imposible sin incurrir en una ruptura institucional. La Carta Política de 1991 establece con claridad la separación de poderes y las funciones del legislativo como órgano independiente y esencial dentro del sistema democrático. La única manera legal de reemplazar el Congreso sería a través de una Asamblea Nacional Constituyente, pero incluso esa vía requiere de un proceso complejo que debe pasar por el mismo Congreso que se pretende eliminar. Es un círculo vicioso que refleja las limitaciones reales de las propuestas maximalistas. Además, la historia de América Latina está llena de experiencias fallidas donde líderes populistas han intentado concentrar el poder en nombre del pueblo, generando crisis democráticas profundas. Ejemplos como el de Venezuela o Nicaragua están aún frescos en la memoria colectiva, y muchos temen que Colombia pueda seguir un camino similar si se dan pasos en esa dirección. La respuesta de la opinión pública. Las declaraciones de Quintero han generado una ola de reacciones en redes sociales, medios de comunicación y círculos académicos. Algunos lo acusan de autoritario, otros lo tildan de populista, y hay quienes, desde el descontento ciudadano, apoyan su idea como un acto de rebeldía frente a una clase política que consideran caduca y corrupta. En todo caso, lo cierto es que la propuesta ha logrado posicionar nuevamente a Quintero en el centro del debate político nacional, justo cuando comienza a tomar forma la carrera presidencial para 2026. No se sabe aún si esto le sumará apoyos o lo aislará dentro del progresismo, pero sí queda claro que su estrategia está basada en generar impacto y dividir la conversación pública. Conclusión: entre la transformación y la ruptura. El planteamiento de Daniel Quintero pone de manifiesto una tensión cada vez más visible dentro del petrismo, la que existe entre quienes quieren transformar el sistema desde dentro y quienes creen que es necesario romperlo para construir algo nuevo. En medio de esa dicotomía, lo que está en juego no es solo una candidatura presidencial, sino el futuro de la democracia colombiana. ¿Es posible cambiar el país cerrando el Congreso? ¿O el verdadero cambio está en renovar sus integrantes y fortalecer las instituciones? Estas son preguntas que los colombianos tendrán que hacerse con seriedad en los próximos años. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Daniel Quintero o crees que cerrar el Congreso es un riesgo para nuestra democracia? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Voces del Poder para seguir analizando juntos el rumbo político de Colombia. Tu voz también cuenta.